gracias. Ya estamos recibiendo a la sala de espera. Muchísimas gracias. Pues ahora sí, tenemos el gusto y el honor de tener a la maestra Dulce. Ahora sí, hasta nos bañamos y nos arreglamos para que estuviera aquí, se sintiera cómoda. Estimada maestra, bienvenidos a este sábado 12 de marzo 2022. Vamos a iniciar la sesión. Adelante, Gabriel. Gracias, Master Presidente. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta su casa de estudios. Un placer saludarles. Hoy, sin duda, con un tema realmente importante que nos impartirá nuestra querida amiga, la maestra Dulce Montserrat Agathon. Técnicas de litigación. En el sistema acusatorio actual, no es suficiente que un abogado sepa investigar. El profesional del derecho debe ser capaz de desenvolverse en el escenario, no solo ante el juez, sino también ante el público presente. Debe tener la capacidad necesaria para saber cómo transmitir el mensaje adecuado y responder a las acusaciones. Esto siguiendo las reglas y las técnicas de litigación oral. Un abogado litigante o especialista en la materia debe saber manejar y plasmar la información de forma correcta, por lo que tiene que conocer las diferentes técnicas de litigación oral para que pueda llevar un correcto desglose de cada cosa que está pensando ante todo posible escenario. Por ello, tiene que empaparse de datos del caso en el que está trabajando y por medio de habilidades y cualidades con las que cuenta, podrá llevar un verdadero proceso penal. Gracias por acompañarnos. Hoy, sin duda, una noche especial. Antes de ceder el uso de la voz a nuestra querida ponente, permítanme presentar a los miembros que integran esta casa de estudios. Desde Guadalajara, Jalisco, nos acompaña nuestra querida amiga, la maestra Sagrario Chacón. Querida maestra, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos vean en nuestras redes sociales. Y pues el día de hoy tenemos una invitada de lujo, que para mí es un honor tenerla aquí en la Academia de Expertas y Expertos. El día de hoy creo que nos va a compartir mucho de lo que ella sabe, la maestra Dulce Montserrat Agathon Barrera. Para nosotros es un honor tenerla aquí en la casa, en su casa de estudios, la Academia de Expertas y Expertos. Muchísimas gracias, maestra Dulce, por aceptar la invitación. Gracias, maestro Gabriel. Adelante. Gracias, querida maestra Sagrario. Y desde el Estado de México, quien lleva la batuta de esta casa de estudios, el maestro Gerardo Saucedo Monreal. Maestro, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Sagrario. Hasta que se nos hizo, después de un largo viacrucis de estar buscando que nos acompañara, por fin está por aquí. Sabemos que se le complica mucho el tema de los horarios, estimada maestra, pero gracias por estar aquí con nosotros, gracias a que nos acompañan. Fíjense que esto es bien interesante porque este nuevo sistema, ya ni tan nuevo, porque ya tiene un poquito más de 10 años, por ahí así, requiere de mucha técnica, requiere de mucha habilidad, por supuesto, requiere de mucho estudio. Quien no quiera estudiar, por favor, dedíquese a otra cosa. Pero requiere de mucha técnica. ¿Y qué debemos entender como técnica? Pues estas habilidades que vamos adquiriendo con la experiencia, con la participación en audiencias, con la participación en sesiones, con golpes que nos da el Ministerio Público, que nos da la asesoría jurídica y viceversa, con los golpes que nos da el juez, que nos dan magistrados, tanto del fuero común como del fuero federal, a veces con los golpes que nos dan los jueces de distrito, y con todas estas enseñanzas. Pero quién mejor que la maestra Dulce, una gran penalista, muy buena penalista referente en estos temas. Yo la veo ahí luego a veces en transmisiones capacitando oficiales de la Policía de Investigación, capacitando ministerios públicos, y pues honestamente es una gran referente, una persona muy capaz que pues ya para estar capacitando a este tipo de seres es porque de verdad sabe de lo que se trata. Muchas gracias, maestra Dulce, por estar aquí. Gracias, Gabriel, gracias, Sagrario, y vamos a empezar. Gracias, maestro presidente. Y antes de ceder el uso de la voz a nuestra querida ponente,
Querida maestra Sagrario, ¿sería tan amable de leernos la semblanza curricular de nuestra extraordinaria ponente, por favor? Para mí es un honor leer la semblanza curricular de la maestra Dulce Montserrat Agathon Barrera. Es licenciada en Derecho y maestra en Política Criminal, ambos por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ámbito profesional, laboró como asesora jurídica en la Fiscalía General de Justicia, Ciudad de México. Fue titular del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto, así como abogada litigante en materia penal. Actualmente se desempeña como coordinador experto C en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México. En el ámbito de la docencia, ha impartido clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de México, el Instituto Rosario Castellanos. En la actualidad, es docente y capacitadora en el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en temas de perspectiva de género, sistema de justicia penal y técnicas de litigación. Bienvenida sea usted a esta su casa, maestra Dulce Montserrat Agathon Barrera, a esta su casa, la Academia de Expertas y Expertos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Adelante, maestro Gabriel. Gracias, querida maestra. Y para mí es un honor ceder el uso de la voz, los micrófonos a la querida maestra Dulce Agathon. Bienvenida, maestra. Gracias y aprender de usted. Bienvenida sea. No, muchísimas gracias por la invitación, maestro Gabriel, maestro Gerardo, maestra Sagrario. La verdad es que es un placer estar aquí con ustedes. La verdad, hasta me puse roja con tantos halagos, tantos cumplidos. Les digo, realmente no va a ser, digamos, que como venirles a enseñar. En realidad lo que vengo nada más a platicar. Creo que por eso me siento tan cómoda charlando. Y pues bueno, vamos a darle en esta parte. Si bien es cierto, como dijo el maestro Gerardo, esto del nuevo sistema de justicia penal ya ni es tan nuevo. Creo que ya está bastante gastado como muchos de nosotros, pero la verdad es que hay un serio problema con este sistema. Los abogados, la mayoría, se quedan en el stand-by, se quedan en lo poco que aprenden dentro de las audiencias y no se ponen a indagar más allá, no se ponen a ver los sistemas en los cuales se basó nuestra reforma en materia penal en el año del 2008, no se ponen a ver, por ejemplo, las nuevas corrientes que se están estudiando respecto al tema de, por ejemplo, psicología del testimonio, razonamiento probatorio, en los cuales los jueces están tomando en consideración para efecto de la valoración de la prueba cuando ya llegamos en una etapa de juicio oral. Eso muchos abogados lo están perdiendo de vista. Afortunadamente, en algún momento yo escuchaba que alguien decía, es que no me gustan las clases online. O, pues, ¿qué crees? Que te tengo una mala noticia, que las clases online, a menos a mi generación de abogacía, a los que estamos entre los 30 y los 40, muchos nos ha permitido esta parte de estudiar razonamiento probatorio en Girona, estudiar especializaciones con personas que son los pioneros en psicología del testimonio, que esperemos más adelante un poquito hablar de razonamiento probatorio, pero por lo pronto ahorita vamos a hablar un poco de lo que la experiencia y el estudio me ha dejado en cuanto a temas de técnicas de litigación. Bueno, pues les voy a proyectar una pequeña presentación que después, si gustan, se las comparto para que ustedes la compartan a las personas que se la soliciten. Yo no tengo absolutamente ningún problema con esta parte de compartir. Muchas gracias, querida maestra. Adelante. Esto nada más déjenme. Creo que ya se va, ¿verdad? Pues bueno, una aclaración que es importante hacer cuando hablamos en esta parte de técnicas de litigación, que las técnicas de litigación no son exclusivas para la parte de etapa de juicio oral, como muchas veces se han venido manejando. ¿Por qué no es solamente para juicio oral? Porque resulta que nosotros, desde que entramos o desde que iniciamos una carpeta de investigación, tenemos que tener perfectamente claro cuál es el rumbo al que vamos a llevar nuestra investigación. Independientemente de cómo decidamos si somos ministerios públicos, si somos asesores jurídicos, ya sea públicos o privados, si somos defensores, tenemos que tener perfectamente direccionado qué es lo que pretendemos probar o qué es lo que vamos a buscar
en la representación que llevamos. Evidentemente, si estamos del lado de agente del Ministerio Público o de un asesor jurídico, lo que vamos a buscar es que se cumpla lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, que el culpable no quede impune y que se castigue y evidentemente se le repare el daño a la víctima. Pero si nosotros somos defensa, lo que vamos a buscar va a ser esta parte de probar que nuestro representado no cometió la conducta, o en el caso de que pues nosotros sepamos que sí la cometió, pues si somos abogados de esos que somos bastante justos, le vamos a buscar una pena justa, o en el sentido de vamos a buscar sembrar la duda razonable en el juzgador. No voy a hablar en el tribunal de enjuiciamiento todavía, porque les digo que esta parte se puede, las teorías del caso se tienen que construir desde el momento en que nos contratan y nos dicen, ¿sabes qué? Vamos a tener, te pido que me representes, ya sea como asesor jurídico, que me representes como defensor. Desde ese momento nosotros ya tenemos que tener perfectamente direccionado cuál es el objetivo de nuestro trabajo. ¿Por qué les doy este consejo desde el inicio? Porque lo que pasa es que cuando nosotros comenzamos o cuando empezamos con un caso, muy pocos, me he encontrado desafortunadamente con algunos abogados que no hacen este planteamiento, que digamos que se van como el borlas, dirían vulgarmente, a ver qué cachan, a ver cómo le hacen, a ver cómo lo solucionan, lo cual es una completa falta de profesionalismo, una falta de ética, porque si no, nosotros nos contratan y nos dicen, ¿sabes qué? En una audiencia inicial, esta es la carpeta de investigación por la que quiero que me representes, nosotros inmediatamente tenemos que revisar con qué elementos o con qué datos de prueba cuenta la gente del Ministerio Público, ver si esos datos de prueba son suficientes para una autovinculación a proceso del estándar probatorio es mínimo, pero tenemos que ver nosotros si podemos contravenir esos datos de prueba con otros datos de prueba, con testimonios o, por ejemplo, cámaras de C2, C5, C4, o con elementos que nosotros podamos aportar para efecto de restarle valor a esos datos de prueba que va a ofrecer el agente del Ministerio Público. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desde que voy a hablar más desde el punto de vista de la defensa, no por un tema de discriminar al asesor jurídico, pero yo fui asesor jurídico de la Fiscalía y les puedo decir que a veces terriblemente, o el código, si bien es cierto, o el mismo procedimiento, no contempla una cuestión más activa por parte del asesor jurídico. Muchos asesores jurídicos, perdón, lo siento, lo tengo que decir, a veces son calentabancas nada más, o sea, nada más van a decirme a lo que dice la gente del Ministerio Público. Habrá otros que sí son muy buenos, conozco a unos que son bastante buenos y que por cierto ya no los robamos y ya son defensores, pero quien tiene el mayor reto y el mayor peso en este caso es la defensa. Independientemente que digan que con el 2008 tenemos el tema de que la gente del Ministerio Público tiene que probar la responsabilidad del imputado, les tengo una mala noticia. No ha cambiado lo del sistema tradicional, el hecho de que desafortunadamente el imputado tiene que comprobar, tiene que también que aportar datos para decir no soy culpable, ¿no? Entonces, partiendo de esto, las defensas tienen que decidir si van a tratar de una defensa completamente pasiva o una defensa activa. ¿A qué me refiero con esto? La defensa pasiva, única y exclusivamente lo que se va a ocupar o en lo que se va a enfocar va a ser a buscar tirar de cierta manera, por así decirlo, o restarle valor a todo lo que ofrezca la gente del Ministerio Público sin ofrecer absolutamente nada. Mientras que la defensa activa, con la construcción de su teoría del caso, va a decir, a ver, tengo, por ejemplo, un testigo, tengo, por ejemplo, las cámaras de C2, las cámaras de C5, tengo dictámenes que puedo ofertar para efecto de fortalecer o de decir mi representado no estuvo en el lugar o no se encontraba en circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entonces, por eso la teoría del caso es lo primero que se tiene que construir, es lo que va a definir cuáles van a ser las técnicas de litigación o cuál va a ser la técnica que se va a utilizar durante todo el proceso, sobre todo si ustedes van a representarlo desde la audiencia inicial hasta que lleguen a juicio, apelación si se los condenan o amparo en caso de que se lo confirmen. Si no, ustedes no tienen esta claridad, les tengo una mala noticia, van a estar perdidos durante todo el procedimiento, van a estar viendo qué cachan, van a estar viendo qué ofertan.
si como abogados tenemos que tener la suficiente responsabilidad de estar activos en todo momento para esta representación que vamos a hacer. Entonces, ¿qué tienen que ver? Ok, tengo que, para construir mi teoría del caso, tengo que ver cuáles son los elementos, cuál es la parte, los hechos que la gente del Ministerio Público va a manejar. Partiendo de estos hechos que la gente del Ministerio Público va a manejar, ahora sí, lo que voy a hacer es a ver cuál es la clasificación jurídica que le están atribuyendo, y partiendo de esa clasificación jurídica, yo voy a ver esta parte de cuáles van a ser los elementos probatorios que voy a poder ofertar. A lo mejor ya sé que mi representado hay mucho acervo probatorio en contra de él, pero a lo mejor lo que puedo ver es quitarle algún agravante, quitarle alguna circunstancia calificativa y ir reduciendo de esta manera la pena. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Pues viendo qué pruebas yo voy a ofertar durante todo el procedimiento. Si a lo mejor en la audiencia inicial ya está establecido, como tristemente en algunos casos, por ejemplo, derivado de la historia violencia familiar, ya sé que seguramente me lo van a vincular a proceso. Temas como, por ejemplo, feminicidio, ya es una vinculación segura, igual que abuso sexual, violación. Entonces tengo que ver más adelante cómo voy a probar que realmente él no cometió la conducta. Pero ¿cómo lo voy a hacer si no tengo claridad de los hechos, no tengo claridad de la clasificación jurídica? Pues evidentemente en las pruebas voy a estar perdido. Ahorita, conforme vayamos platicando, les voy diciendo, en algunos delitos es muy específico o tenemos mucha claridad en cuáles son los elementos que nosotros tenemos que aportar. Entonces, pues bueno, ahí les voy a ir dando tips. A lo mejor de repente van a decir, bueno, van a decir, se pierde un poco en la teoría. Conmigo no van a encontrar teoría, eso sí se los aclaro. Siempre va a ser temas muy prácticos, van a ser temas de ejemplo que les voy a ir dando para que efecto de que ustedes lo puedan aplicar. Como bien lo dijo el maestro Gerardo, de repente nosotros aprendemos a la mala. A mí me tocó aprender, en mi primera audiencia me dieron una arrastrada, el juez trapeó conmigo la sala, pero de esas experiencias, afortunadamente, aprendimos a aplicar la técnica y aplicar correctamente el Código Nacional de Procedimientos Penales. En la práctica a veces decimos que podemos identificar de dónde viene un abogado, y es verdad. Empezamos a ver cuando carecen de técnica y decimos una de dos, o no conoce el sistema o viene del Estado de México. Esas son las dos. No aplica para el maestro Gerardo, que sé que es un excelente abogado y litigante, pero por ejemplo, siempre tenemos ese pensamiento en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México somos demasiado técnicos para la aplicación del Código Nacional derivado a los tipos de jueces que nosotros tenemos. Pues bueno, vámonos a la siguiente. Ahí está. Antes de pasarme a la parte del desahogo, cuando ustedes tienen a un testigo, cuando lo van a interrogar, aquí es muy importante, por ejemplo, una técnica de litigación que nunca nos enseñan y no está incluida, o dicen todos que no forma parte, pero para mí sí es importante. En la etapa intermedia. En la etapa intermedia tenemos una técnica de litigación que es evidente que tenemos que tener el manejo de ella, y esa parte es la de exclusión probatoria. Nosotros nos encontramos en la etapa intermedia que cuando llegan y el agente del Ministerio Público ofrece todo su acervo, de medios de prueba, lo que hacemos es que muchas veces abogados que no conocen empiezan a dejar que pasen y dicen, no hay problema, lo desahogo en juicio, en el interrogatorio veo cómo le hago, le resto credibilidad o cómo. No es necesario que te esperes hasta juicio. Desde la etapa intermedia lo que tú puedes hacer es que revisas tu medio de prueba con el cual tú cuentas, con el cual está ofertando el agente del Ministerio Público, revisas dentro de la carpeta de investigación si cumple. Primero, para empezar, hay que hacer una distinción. Tienes que ver si cumple con los requisitos que establece el propio código para la obtención del mismo, es decir, que sea un acto legal, y después tienes que checar si se trata, por ejemplo, de un acto que se obtuvo con violación de derechos fundamentales. Y sobre todo aquí hay una parte importante. Tienes que tener cuidado cuando sea con violación a derechos fundamentales, porque seguramente tienes que preparar un argumento que contravenga esa bendita jurisprudencia que de repente nos causa dolores de cabeza a muchos, que lo del famoso descubrimiento inevitable, ¿no?
que justificas la parte de, ya sé que lo hubieras obtenido con todas las leyes sin violación de derechos fundamentales, o lo hubieras obtenido con violación de derechos fundamentales, si el resultado era el mismo, vas a admitir tu medio de prueba. Pero entonces tienes que en este caso hacer una ponderación de cuáles fueron los derechos fundamentales que fueron violados en la obtención de este acto de investigación por parte de la gente del Ministerio Público. Porque a lo mejor en algunos casos le dicen a tu cliente, no le explican a tu cliente o no le explican a tu representado, para que no suene tan feo, que por ejemplo la toma de muestra él se puede negar, o no le dicen en ningún momento que en la toma de muestra tiene que estar presente su abogado para que le explique cuáles son los alcances. Y sobre todo una parte fundamental, que esa información que él proporcione se va a ir a un registro, a una base de datos, permitiendo que más adelante pueda ser utilizado, sin explicarle que, por ejemplo, el ADN forma parte de aquellos datos reservados y que tienen un manejo especial, que incluso tenemos una convención de protección relativa a la protección del ADN, o incluso tenemos, por ejemplo, el tema de que la ley de protección de datos personales también maneja cómo tiene que ser esta parte de la protección de esa información. Entonces, imagínense, no se le explica en ningún momento al imputado esta cuestión de los datos, él de manera, a lo mejor dentro de la ignorancia, sin conocer el alcance de esta toma de muestra, la da. Ok, sí, yo te acepto que de manera que el descubrimiento inevitable, si yo hubiera cumplido con todos los requisitos que me establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, o a través de esta violación evidente a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, porque no voy a decir fundamentales, a los derechos humanos, hubiera llegado exactamente al mismo resultado. Sí, pero lo que pasa es que tú estás perdiendo de vista que independientemente de los derechos que tiene la víctima, la reparación del daño, al acceso a la justicia y lo que tú quieras, los datos de mi representado a nivel internacional también tienen que ser protegidos, y sobre todo esta parte de tenemos el registro de agresores sexuales, que ese no tengo nada en tema, pero tenemos que se está creando un banco o una base de datos sobre tema de agresores sexuales también. La Fiscalía tiene una base de datos con la cual compara el ADN que se va obteniendo, pero evidentemente el imputado firma un documento en el que está consciente de que se va a guardar su ADN. Pero si él no tiene si no tenemos este consentimiento, evidentemente yo puedo pedir que se excluya este medio de prueba por una cuestión de ilicitud, es decir, que hubo violaciones flagrantes al derecho del imputado. Entonces, eso es digamos que de las primeras técnicas de litigación que tenemos que tener. La exclusión durante la etapa intermedia. Ahora, el siguiente, el tema de la idoneidad. Tengo que identificar si el medio de prueba es adecuado para la teoría del caso, tanto el ministerio, sobre todo el Ministerio Público, porque él está ofertando. Tengo que saber si realmente es de utilidad para desahogarlo ante un tribunal de enjuiciamiento o única y exclusivamente se trata de paja. Evidentemente, si se trata de paja, lo único que voy a hacer va a ser ir a desgastar al tribunal. Desafortunadamente, de repente lo que pasa es que pretenden ir a ofrecer a un juicio hasta 100 órganos de prueba para alargar un procedimiento que a lo mejor cuando tú revisas de esos 100 órganos de prueba, realmente 20 no te sirven absolutamente para nada, como por ejemplo, estamos hablando de un homicidio. ¿De qué me sirve saber si había alcohol, etanol, o si estaba o no estaba drogado la víctima, o si había presencia de sangre en el lugar de los hechos? Una de dos, o resulta que no es idóneo para acreditar que Juanito privó de la vida a Pepe, y por el otro lado también tenemos que tener en consideración la parte de que pues eso lo puedo llegar a un acuerdo probatorio. ¿Por qué? Porque no está vinculado directamente a aceptar la responsabilidad del acusado ya en ese momento, sino única y exclusivamente me permite decir que sí, bueno, ese fue el lugar de los hechos o fue el lugar del hallazgo. Entonces, señoría, un acuerdo probatorio respecto al perito fulano de tal identificó
restos hemáticos en el lugar ubicado entre calle Pino Suárez y 5 de febrero, ¿no? Por así decirlo, que creo que son paralelas. Entonces, eso nos permite empezar a quitar todo eso que nos va a restar tiempo y que va a restar atención del tribunal de enjuiciamiento, y por el otro lado empezar a focalizar cuál realmente es la información que se necesita. O sea, es una técnica de litigación que es importantísima, pero muchos no lo ven. Muchos dicen, técnicas de litigación nada más se aplican en juicio. No, se aplican desde la audiencia inicial, desde que construyo mi teoría del caso, desde que oferto medios de prueba para la no vinculación de mi representado, desde que oferto medios de prueba para efecto de la parte de la parte de las medidas cautelares, del debate de medidas cautelares, o oferto para efecto de si pido una audiencia de revisión de medidas cautelares. Pero si me vinculan a mi representado, pues en la etapa intermedia ya tengo que empezar a visualizar qué es lo que voy a quitar y solamente enfocarme en aquellos elementos que sean realmente de trascendencia para mí, para el desarrollo de mi trabajo. La cuarta parte, en cuanto también la parte de la pertinencia, ¿no? Es decir, si realmente vale la pena subir o no subir a este medio de prueba, si realmente es pertinente. Muchas veces confunden la parte del desahogo de la audiencia de juicio con la de individualización de las sanciones penales. Entonces, pretenden subir en la audiencia de juicio a la vecina que te va a venir a decir que ella lo conoce desde que era niño y que era bien buena persona. Evidentemente no es pertinente y mucho menos, y tampoco es idóneo. O sea, no tiene caso que yo lo suba a audiencia y como para qué me va a aportar. La señora no le constan circunstancias de tiempo, modo, lugar y dónde se encontraba, ¿no? Pero a lo mejor por el otro lado tengo a la señora que vende tamales enfrente y me va a decir la señora que vende tamales que todos los días a las 6 de la mañana le compra tamales. ¿Por qué es relevante? Porque a lo mejor en lugar de los hechos ocurrieron a las 6:10 de la mañana y resulta que a las 6:10 de la mañana el sujeto estaba comprando un tamal y una atole afuera de X lugar. Ya estábamos a tener la cámara. ¿Por qué es idóneo y por qué es pertinente? Y por qué a lo mejor, por ejemplo, el Ministerio Público y el asesor jurídico van a buscar excluírmelo. Espérame, no, yo lo tengo que defender porque acorde a mi teoría del caso y concatenado con otro medio de prueba que yo voy a subir a juicio, resulta idóneo y pertinente subir a la señora Lupita que vende tamales afuera, ¿no? Porque va a probar exactamente el elemento fáctico que yo establecí en mi teoría del caso. Por ejemplo, en este caso, la defensa, su teoría del caso siempre va a ser contraria a la de la gente del Ministerio Público. Nunca va a ir en sintonía. Entonces, en este caso, yo estoy seleccionando una defensa activa. ¿Por qué? Porque la defensa activa, aparte de que es la más divertida, la defensa activa es la que va a ofrecer realmente medios de prueba, es la que va a trabajar con los testigos, es la que va a contradecir a través del contrainterrogatorio todos y cada uno de los testimonios que oferte el agente del Ministerio Público o el asesor jurídico. Entonces, por eso les digo, las técnicas de litigación no vienen desde el momento, desde hasta juicio, no nos esperamos, no, las técnicas de litigación vienen desde este momento. Yo ya acordé, por favor, pierdan el miedo a los acuerdos probatorios, solamente tengan mucho cuidado en cómo se van a redactar o cómo se van a dictar. ¿Para qué? Para que única y exclusivamente se enfoquen en hechos no relacionados con la responsabilidad de su representado, con la responsabilidad del acusado. Por ejemplo, eso de decir, en la víctima en la sangre de la víctima no se encontraba presencia de alcohol, etanol y no sé qué tanto. Ok, perfecto, eso es un acuerdo probatorio. Evidentemente, por ejemplo, si murió por impacto de arma de fuego o por lesiones por elemento punzocortante, pues evidentemente en su ropa va a haber sangre. No pierdo absolutamente nada con un acuerdo probatorio de decir, ¿sabes qué? En efecto, la víctima la ropa de la víctima presentaba o tenía muestras de sangre, o presentaba presencia de rastros hemáticos. No recuerdo cómo viene planteado científicamente. Eso es una parte muy importante que nosotros tenemos que tener. No perdemos nada celebrando acuerdos probatorios, siempre y cuando no afecten mi teoría del caso. Y por el otro lado, empezar a excluirle a la gente del Ministerio Público
los órganos de prueba que pretende incorporar a juicio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? A lo mejor le voy a pegar a sus testigos principales, a lo mejor le voy a excluir dictámenes que eran fundamentales para él. Pero si yo no tengo esa visión, o yo digo, ay, en juicio me espero, no te esperes a juicio. Si lo puedes hacer desde la intermedia ve depurando, ve quitándote de encima cosas y ve enfocando. En algún momento, porque les digo esta parte que les iba a empezar a dar tips, yo veía que cuando llegábamos a un asunto de violación, me subían a los dos remitentes, me subían a policía de investigación, me subían a la mamá, me subían a la tía, la amiga, etcétera, y terminábamos con un catálogo de órganos de prueba inmenso. Cuando la violación es un delito de realización oculta, solo le consta a la víctima y al agresor. Prácticamente, pero tristemente hay una jurisprudencia que esa hicimos berrinche muchos, no por el tema, yo soy pro víctima porque fue asesora jurídica, pero parte completamente con la naturaleza del sistema. ¿Por qué? Porque en un delito de realización oculta, si no va la víctima a declarar, pero el policía me dijo que la víctima le dijo, o sea, es un testigo de lo que conocemos como testigo de oídas, el policía de investigación, o sea, me van a decir lo que supuestamente les dijo la víctima, con eso ya puedo presumir que realmente, o sea, es que eso es lo que pasa, se inserta la palabra presumir, o me permite que yo presuma, porque no tengo constancia que realmente los hechos hayan ocurrido. Entonces, por ejemplo, en un delito de violación que es de realización oculta o de abuso sexual, etcétera, necesito fundamentalmente el testimonio de la víctima. Lo voy a robustecer con el dictamen en psicología que diga que presenta una afectación. Con el dictamen en medicina que me diga que presenta una lesión física, ¿no? Voy a robustecerlo a lo mejor con el de química, que tomó una muestra en la pantaleta o una muestra del hisopo y me diga que obtuvo una cadena de ADN. El dictamen en genética que extraiga el ADN de los hisopos o de la prenda o lo que ustedes hayan ofrecido. Y el otro de genética que haga el comparativo entre el hisopo, entre el ADN obtenido del imputado porque se hizo una toma de muestra y entre el dictamen en genética. Entonces hago un match y ahí me dice que realmente coinciden los ADNs, el de la toma obtenida del imputado y la obtenida de la víctima. Evidentemente, necesito solamente 6 órganos de prueba. ¿Como para qué subo los demás? A lo mejor sí, la mamá me va a venir a decir cómo se encontraba su hija después del hecho o cómo la encontró. Me va a decir de la afectación que tuvo, sí, pero ese testimonio que me está diciendo o la forma en que cambió su vida va para la audiencia de individualización. ¿Por qué? Porque ahí voy a pedir la penalidad y realmente ahí es donde me va a servir esta información que me vierta. Pero para la responsabilidad del imputado, se dieron cuenta, solamente necesito 6 órganos de prueba y no necesito subir todo un desfile de 25 órganos que van a desgastar el tribunal. En cambio, les estoy dando la información suficiente y necesaria para poder acreditar ese delito. Entonces, ustedes tienen que identificar, si ustedes saben teoría del delito, delitos en particular, van a poder desmenuzar, a ver, el sujeto activo, sujeto pasivo, el verbo rector, la forma de comisión, el nexo de causalidad. Partiendo de eso, ustedes pueden establecer con claridad cuáles son los órganos de prueba que les son sustanciales y cuáles no. Y esa es parte de la técnica que ustedes tienen que empezar a manejar. Ahorita vea por ahí una mano levantada. Lo parece que los dejamos todo al final, lo escriban en el chat porque si no me distraigo y yo soy bien dispersa. Pasa la mosca y cambio de tema. No se preocupe, estimada maestra. Ahorita al final ya estamos empezando a recabar pruebas. Ahorita al final hacemos las preguntas. Sí, es que vi la manita y yo decía, no es grosería que no lo pele, es que si no pasa la mosca y me distraigo como ahorita. Adelante. Perdón. Adelante. Bueno, pues ya tenemos. Ahora, ¿qué pasa? Viene la parte álgida. Hace unas semanas platicaba con una amiga y compañera ahí en la oficina y estábamos hablando respecto al tema del interrogatorio. El interrogatorio a muchas personas se les da de manera natural, o sea, es muy fácil interrogar. A otras personas no se les da, tienen que redactar sus preguntas, e incluso redactando sus preguntas se presta para que se realicen objeciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si les cuesta mucho preguntar, la sugerencia es que formulen la pregunta, que identifiquen qué tipo de pregunta ustedes están realizando y sobre todo la parte más importante. Cuando ustedes son los que ofertan el órgano de prueba, les toca el interrogatorio.
evidentemente sus preguntas tienen que ser abiertas y tienen que ser contundentes al punto de prueba que pretenden con ese testigo. O sea, no se pierdan preguntándole, ay, ¿cuál es su especialidad? ¿Cuántos años lleva en su especialidad? ¿En dónde estudió? O sea, yo sé que quieres acreditar a tu testigo. Es tan sencillo, a ver, perito, ¿me puedes decir cuál es su especialidad? Tanto. ¿Cuánto tiempo lleva practicándola? Tanto. Ok, no necesito que me diga sus 25,000 constancias, porque el agente del Ministerio Público, cuando me entrega mi descubrimiento probatorio, he visto carpetas de 5 tomos, y de esos 5 tomos, 2 tomos son nada más de puras constancias de todos los peritos. Pues ahí ya tengo todo el bagaje de preparación que tiene el perito, ¿no? Entonces, partiendo de esta circunstancia, hay que empezar a acotar las preguntas, hay que acotarnos única y exclusivamente al punto de prueba que tiene ese testigo. Antes los autos de apertura a juicio, me parece que todavía tengo por ahí algunos de los primeros autos de apertura a juicio que se hicieron, sí nos decía cuál era el punto de prueba que se tenía que acreditar o que se pretendía acreditar con el testigo. Se empezaron a quitar esa circunstancia porque dicen que primero contaminábamos al tribunal de enjuiciamiento porque se le decía exactamente qué es lo que me iba a decir el perito, y segundo, porque yo estaba limitando al perito o limitando el órgano de prueba que yo iba a ofertar a que hablara exclusivamente de eso que decía el auto de apertura a juicio oral. Evidentemente, eso se aplaude. ¿Por qué motivo? Porque a lo mejor el perito o el testigo me va a venir a decir información, me va a vertir información que quizás no se había manejado dentro de la carpeta de investigación, me va a dar información nueva. Y si yo lo limitaba exclusivamente a cierto punto de prueba o a cierto, lo acotaba, no permitía esta libre formulación de preguntas. Entonces, ustedes tienen que tener claro exactamente qué es lo que se le va a preguntar, y la forma en que se le va a preguntar es que tiene que ser de manera abierta. Entonces, evidentemente estamos en un sistema que predomina la manera oral, entonces las preguntas nosotros las tenemos que formular de manera abierta. Tenemos que hacer preguntas por hechos específicos o información específica que yo quiero obtener. No le quieran preguntar 4 cosas al mismo tiempo, porque ¿qué es lo que va a pasar? Que ni les van a contestar las 4 cosas, la contraparte les va a objetar la pregunta porque les va a decir que es una pregunta compuesta, y al final del día ustedes van a tener que reformular, y esas 4 cosas que pretendían obtener, en realidad pues ya nada más van a obtener una. Entonces se va a ir fraccionando, entonces, y van a ir perdiendo el ritmo del interrogatorio. Mañosamente, muchas veces, a veces lo hacemos, y yo me declaro culpable, de lo que hacemos es que objetamos para que pierda el ritmo la contraparte. Y si en la contraparte pierde el ritmo y nosotros sabemos que es un abogado temperamental o que se trata de un abogado que se distrae fácilmente, al perder el ritmo va a empezar a perder el objetivo de su interrogatorio. E incluso va a haber abogados que los vamos a sacar de sus casillas y van a decir, oiga, su señoría, dígale que ya no me objete. Espérame, yo puedo objetarte libremente porque pues me lo permite la ley no me limita. Así, tampoco me dice que no puedo interrumpirte en la forma del interrogatorio. Entonces sí hay que tener una directriz de qué es lo que vamos a preguntar y cómo lo vamos a preguntar. Incluso cuando eres asesor jurídico, sin importar que el Ministerio Público sea el que dirige el interrogatorio, sí debes llevar una lista de preguntas. Eso yo se lo sugiero y se lo así anótenlo. ¿Por qué? Porque esta lista de preguntas que ustedes hacen, a lo mejor van a ir tachando. ¿Sabes qué? No, esto ya lo pregunté el Ministerio Público. Pero a lo mejor el Ministerio Público lo preguntó, pero el testigo no le dio la información completa. Entonces, ustedes abajo de la pregunta pueden poner, pues faltó que estableciera con claridad la dirección donde ocurrieron los hechos. O puede ser que ustedes identifican que a lo mejor no estableció el tema de la visibilidad o de la iluminación, que a veces sí es importante, porque a lo mejor la defensa me va a picar y decir, bueno, si usted usa lentes, dice que no los traía y que el hecho ocurrió a 10 metros y que no había focos ni había luz natural ni artificial, ¿cómo pudo haber visto a 10 metros? Pues evidentemente, si alguien está tan ciego como yo,
pues no vas a ver absolutamente nada, vas a ver borroso. Entonces ya sabes esa parte de la credibilidad que te va a pegar tu contraparte. Entonces tú tienes que ir previendo en las preguntas que haces o que elaboras previamente